Hoy te quiero contar la historia de las hermanas Fox y su influencia, aquello que hoy llamamos espiritismo. Fue en 1848, en Edensville. Hoy sería Nueva York. Tienes que pensar que ya no existe el lugar donde estas chicas vivían. Podríamos decir de que, claro, en 1848 las ciudades van creciendo y esta localidad, Edensville, fue absorbida por Nueva York. 1848. Tres hermanas, Leah, Margaret y Kate. Estas chicas empezaron a escuchar sonidos, una especie de golpes. Empezaron a hablar con esos golpes, es decir, hacían una pregunta al aire y esos golpes contestaban. Sus padres empezaron a ver que sus hijas hablaban con supuestos espíritus y que esos espíritus contestaban con golpes. Ellas empezaron a crear una especie de lenguaje, al igual que nosotros a lo mejor podíamos entender el tema de decir de que un golpe quiere decir no, dos golpes quiere decir sí. Ellas crearon todo un alfabeto a partir de los golpes. Empezó a pasar la voz con los vecinos, la gente de la localidad. Imaginaros actualmente un curandero que empieza a curar a la gente, pues se entera el vecino a lo mejor le trae a un familiar que está enfermo, el otro le trae a otro, se empieza a popularizar y ese sanador ese curandero empieza a tener, podríamos decir, mucha clientela, incluso de lugares lejanos. Pues pasó lo mismo con las hermanas Fox. Muchas personas acudían a la casa de los Fox para hacer sesiones espiritistas para hablar con sus muertos. Ellas decían de que contactaban con un supuesto hombre que había sido asesinado en esa localidad y que esa persona era la que contestaba a todas esas preguntas y luego que supuestamente se contactaba con otros espíritus. Que luego esto es muy importante, el supuesto hombre que había sido asesinado en esa casa. ¿Qué pasó? Que se popularizó tanto que las chicas era como un sinvivir de tanta gente. Habían sacado bastante dinero, pero tuvieron que cambiar varias veces de localidades, de ciudades, porque era un sinvivir el tener tanta gente en la puerta de casa a todas horas, que imaginaros que yo quiero hablar con el difunto de que se ha muerto mi padre, se ha muerto mi abuela, y yo quiero que las hermanas Fox contacten con esa persona. Imaginaros el nivel de presión. ¿Qué sucedió? Que cambiaron a muchas ciudades, fueron cambiando, pero seguían haciendo lo mismo. El problema es que las malas compañías y toda esa presión hizo que las hermanas Fox acabaran en el alcoholismo. Acabaran compartiendo incluso sus vidas con mala gente. Incluso llegaron a estar trabajando para un empresario del circo. Tenéis que pensar que en 1848 habían circos donde mostraban a gente que con alguna discapacidad y los presentaban como una especie de monstruos de la naturaleza y esas cosas. Pues las hermanas Fox hacían como espectáculos de circo con este empresario que además ya tenía mala fama de estafador y estas cosas. O sea, podríamos decir que las hermanas Fox acabaron sus vidas de forma denigrante, acabaron en la más pura miseria. Pero las hermanas Fox, en la última etapa de sus vidas, podríamos decir, abrazaron el cristianismo. Se hicieron muy devotas, a lo mejor porque su vida había sido una vida mala, porque se sentían culpables y estas cosas, que abrazaron tanto el cristianismo que empezaron a decir que todo había sido un fraude. Es decir, incluso lo explicaron, que colgaban manzanas atadas con cuerdas, y lo que hacían es que esas manzanas que estaban ocultas entre el suelo y los cimientos de la casa, cuando se hacía una pregunta, ellas mismas tiraban de ciertas cuerdas y el golpeo de esas manzanas hacía que sonaran esos golpes de supuestos espíritus. Podíamos decir que las hermanas Fox eran un fraude, pero hay una cosa que yo quiero que a lo mejor me queda la duda. ¿Os acordáis que os he dicho de que hablaban con un supuesto muerto que había muerto en esa zona? Pues 50 años después del inicio de las hermanas Fox con el espiritismo,
encontraron un cadáver en esa zona. No se sabió la identidad, pero encontraron un cadáver. Es decir, esas chicas, esas niñas, que decían que hablaban con un supuesto víctima de un asesinato en ese lugar, encontraron 50 años más tarde ese cuerpo. Por tanto, ¿hasta qué punto las hermanas Fox, al menos en los inicios, verdaderamente contactaban con espíritus? Igual todo fue un fraude y todo esto es fruto de la casualidad. Pero ahora quiero hacerte una reflexión, porque habrás escuchado, sobre todo cuando a lo mejor miras la historia del espiritismo, que muchas veces se habla que el espiritismo se inició con las hermanas Fox. Podríamos decir que todas aquellas iglesias espiritistas, grupos espiritistas norteamericanos de Estados Unidos, sí que posiblemente se iniciaran a partir de las hermanas Fox. Pero no olvidemos que el ser humano, desde que tiene conciencia de él mismo, desde que estábamos en esas cavernas, siempre el ser humano ha intentado contactar con el otro lado. Decir que las hermanas Fox fueron las precursoras del espiritismo, podríamos decir que es una blasfemia, es completamente falso, porque desde que somos humanidad hemos intentado contactar con el otro lado. ¿Las hermanas Fox son un fraude? Yo creo que hubo una parte de verdad. Luego, a lo mejor, por temas económicos, por lo que fuera, empezaron a crear toda esa falsedad y acompañadas de malas compañías que intentaron aprovecharse de posiblemente su inocencia, se convirtieron en una especie de fraude. Pero lo dejo a tu elección y me gustaría ver en los comentarios qué opinas sobre las hermanas Fox, su misterio, si eran un fraude o si había parte de verdad. Quien te ha hablado, Pedro Poc, y nos vemos en próximos vídeos.